or heavenly Y nuestro salvation. tema es salvación terrenal o celestial. Y vemos aquí un discurso en el cual Cristo razona con gente cínica, gente que es cínica al respecto de quién es Cristo, si es el Mesías o no, gente que es cínica respecto de las bendiciones espirituales de lo alto y que simplemente buscaban un liberador, una liberación terrenal, no una celestial. Ahora voy a volver al versículo 22 para comenzar ahí y espero que pueda yo explicar diferentes versículos esta mañana, de modo que pueda seguir los eventos aquí y pueda seguir este discurso en particular. Tenemos aquí algo notable, algo muy hermoso. En este discurso, Cristo tiene el objetivo de presentar su deidad, la naturaleza de la salvación también, el cual es un don de gracia, y también desea explicarle a las personas la razón por la cual no desean seguirle. Y vamos a estudiar estas cosas que son importantes este día para nosotros. Versículo 22. El día siguiente, estamos hablando del día después de que se alimentó a los 5000, que ha sido llamado el milagro más popular de Cristo. Y esto es probablemente esto es así probablemente porque mucha gente se benefició de ello y bueno, no tanto porque hayan visto la sanación dramática de una persona, sino porque muchas personas probaron ellas mismas la veracidad de Cristo, por así decirlo. No, ellos sabían que no había alimento para 5000 hombres y no sabemos cuántas mujeres y cuántos jóvenes había por ahí. El drama fue evidente. Y fue evidente que Cristo, a partir de unas cuantas hogazas de pan y algunos peces, produjo alimento que completamente satisfizo a todas las personas. Satisfizo Cristo a toda esa multitud. Entonces sí, puede que ese haya sido su milagro más popular en cierto sentido. Pero después dice que el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, es decir, el este del mar de Galilea, Bethsaida, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Acuérdense que lo iban a tomar por la fuerza para poder hacerle rey. Y el apóstol Juan, antes en su narrativa, ya nos había dicho que estaba cerca la Pascua y las personas estaban pensando respecto del Mesías. Y desafortunadamente en aquel entonces las personas pensaban por completo en términos de un liberador político o un redentor, uno que les liberaría de la opresión romana, uno que les daría orgullo como nación y una vez más podrían ser prósperos. Y ellos pensaban que ese obrador de milagros, quien podía alimentar una gran multitud, pues tal vez era aquel que esperaban. Ellos no creían o no veían que ese era el Mesías, pero pensaban que ese era el hombre que podía tener el poder de quitar la opresión romana. Y querían hacerle rey. Y se estaban arriesgando bastante al hacer esto, porque los sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos estaban en contra de él. Y si se levanta un movimiento popular para ponerle como rey, pues quién sabe qué hubieran hecho las autoridades romanas. Pero eran patriotas y estaban determinados. Ellos querían que Cristo fuera el líder. Y entonces ese no era el momento de ciertas cosas. Estaba en la tierra para poder seguir un plan celestial, un plan divino. Él sabía diariamente qué es lo que tenía que hacer. Él sabía que vendría el momento en el que él sería arrestado y rechazado. Y sería ejecutado también y después iría a la cruz del Calvario para poder ser el representante de todos aquellos que serían salvos un día y sufriría y moriría ahí para tomar ahí su castigo eterno por el pecado a nombre de ellos. Y él murió entonces una muerte redentora y sustituta. Y todo eso tenía que suceder. El plan celestial, el plan divino de redención tenía que llevarse a cabo. Y entonces se les escapó calladamente y le buscaron. Y estaban allí en la orilla del mar y vieron a sus discípulos que se iban, pero no le vieron a él. Y decían, ¿dónde está? ¿Qué le ha pasado? Y versículo 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Y versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos,
entraron en las barcas y fueron a Capernaum, a Capernaum. Ellos pensaban que tal vez estaba ahí, porque esa era la parte noreste del lago. Ahí estaba Capernaum, donde él había estado basado los 16 meses de lo que se llama su gran ministerio de Galilea. Y ellos sabían que ahí es donde tal vez estaría. Y más adelante en el capítulo se nos dice dónde le encontraron, en la sinagoga en Capernaum. Y eso no se menciona aquí en el versículo 24. Buscando a Jesús, decía el versículo, todavía tenían esta preocupación, este deseo de hacerle rey. Entonces, el primer encabezado verdaderamente es el buscar la salvación terrenal. Eso es lo que ellos querían, y ya lo he mencionado. Ellos querían un Israel próspero, un Israel independiente, sus vidas que fueran levantadas y enriquecidas a través de la prosperidad. Ellos querían deshacerse de los impuestos romanos, etcétera. Y versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos pensaban que eran sus discípulos, y muchos de ellos, incluso a lo largo de este capítulo, se fueron, le dejaron, y dejaron de lado el seguirle. Pero aquí pensaban ellos que le estaban siguiendo, y estaban muy entusiastas al respecto de esto. Tenían gran deseo, porque decían, tal vez este es el Mesías terrenal. Y entonces esperaban que llegó a Capernaum a través de alguna maravilla, o algún milagro. Y bueno, eso fue así, aunque ellos no lo sabían, pero eso fue así. Sin embargo, le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá? Y verdaderamente lo que quieren decir es, ¿cómo llegaste aquí? A ellos les gustaban las maravillas, porque eso hacía que se sintieran más apegados a él. Ellos quieren que él fuera su liberador terrenal, pero los regaña el Señor Jesucristo. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, verdaderamente os digo, con gran solemnidad os aseguro, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, los milagros, las señales. Y en inglés dice milagros, bueno, sí, está bien también, pero bueno, esas señales, está mejor en español. Así es como dice el Evangelio de Juan, así dice el original, las señales, algo que señala algo. Dice, me buscáis no porque visteis y entendisteis estas señales, estos milagros me señalan a mí, diciendo que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo, y no habéis entendido esto vosotros, no habéis comprendido el significado. Os estáis diciendo, este es el hombre que nos puede conseguir una mejor vida en la tierra, una mejor suerte en la tierra. Y ellos no decían, este es el Mesías, que nos ha venido a salvar de nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios y a darnos un caminar con Él y esperanza del cielo. Ellos tenían la conclusión errónea. Entonces dice, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Él nos alimentó, decían ellos, y ellos sí recibieron eso. Entonces eran ciertos pasteles y peces y fueron multiplicados una y otra vez. Y las personas comieron todo lo que podían. Esos panes de cebada y los peces también. Ellos comieron muchos panes de cebada, muchas hogazas de pan, hasta que se llenaron y estaban más que satisfechos. Y eso es lo que ellos habían visto y entendido. Dijeron, este es un verdadero milagro. Este hombre nos alimentó a todos de tal forma, y eso confirma en nuestras mentes que Él es nuestro liberador político. Él puede hacer cosas maravillosas. Entonces, en vez de entender el significado de la señal, lo cual era lo importante, ellos más bien pensaron, ok, comida, prosperidad, provisión. Entonces Cristo avanza en el versículo 27 y dice estas palabras gloriosas. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y vamos a seguir en un momento donde dice esto, trabajad no por la comida que perece. Lo que él está diciendo es que no, no enfoquemos toda nuestra energía y preocupación
en las cosas que no duran en este mundo, que no nos enfoquemos en el orgullo nacional, en querer ser ricos y tener gran provisión y tener fama y fortuna, etcétera. Y ellos estaban concentrando toda su energía y capacidades y pensamientos y esperanzas en las cosas que iban a pasar. Y más bien la prioridad tenía que ser la provisión, el alimento, la provisión. Eso representa todas las cosas que necesitamos para la vida y la felicidad. Y habría que enfocarnos en estas cosas que alimentan nuestra alma, aquí y de forma eterna. Entonces las personas estaban eh, siendo acusadas, si tú quieres, porque tenían un punto de vista materialista, veían la vida de forma superficial, no entendían bien. ¿Y cuántos de nosotros pensamos así? Tal vez estamos en la iglesia y adoramos a Dios, pero verdaderamente toda nuestra concentración está en el presente, en las cosas materiales, en las cosas que queremos, en las cosas que pensamos que nos van a llenar, que nos van a hacer felices, que nos van a hacer sentir mejor, que nos van a hacer que nos veamos mejor. Y las personas van y compran coches, automóviles, y no necesariamente compran algo que es eficiente, confortable y eficiente y económico, sino que a veces la gente quiere comprar cosas que les van a hacer verse mejor, como más adelante que otros, más importante que otros. ¿Acaso tú has hecho alguna cosa así, querido amigo? Así es como pensamos y decimos, esta vida, si voy a estar en la iglesia en este momento, una horita, hora y media, una vez a la semana nada más. Pero no hay una verdadera vida espiritual. No se busca al Señor. No vivimos por Él tal vez. No se busca a Dios, no se sirve al Señor. Porque la gran prioridad tal vez es esta vida, el presente. Y ese era el problema con estas personas. Eran grandemente religiosos. Y había ahí sacerdotes y fariseos y escribas. Y lo sabemos porque más adelante en la narrativa dice, los judíos le dijeron. Y acuérdense que cuando el apóstol Juan utiliza ese término, los judíos, lo que está diciendo es, está hablando de los líderes. Así que los líderes estaban allí en la multitud, allí en la sinagoga en Capernaum, o tal vez afuera, donde Cristo estaba diciendo estas palabras a muchas personas. Queridos amigos, esto es muy importante, este versículo 27, donde dice, trabajad no por la comida que perece, no pongáis toda la esperanza, trabajo y toda prioridad en la comida que perece. Somos insensatos, queridos amigos. E incluso los cristianos podemos ser así. Y yo muchas veces veo que hay iglesias floreciendo por allí con un nuevo tipo de cristianismo y verdaderamente me sorprendo por ello. Ellos parecen creer la Biblia. Bueno, eso es bueno, evidentemente. Parece que ellos hablan del Evangelio y la salvación. Y uno quisiera gozarse por ello. Pero después uno descubre que tienen una nueva forma de cristianismo atada con lo que están haciendo, ligada con lo que están haciendo y comienzan iglesias que tal vez solamente tienen un culto en el día del Señor. Es lo único que hay que hacer, un solo culto en el día del Señor, el domingo. Y después revisamos sus planes durante la semana, queriendo ver si hay una reunión de oración. Bueno, tal vez tiene una pequeña reunioncita en una casa una vez a la semana, pero no es algo serio, no es una reunión de oración seria. Buscamos si tienen un estudio bíblico, bueno, en un café con grupos pequeñitos teniendo un poco de charlas, y ellos enfatizan esto, que están bebiendo vino y cerveza y pasándola bien. Y uno comienza a ver que las personas que creen en la Biblia tendrían que ser más sabias. Y vemos que están creando pequeñas reuniones, pequeñas supuestas iglesias. Y la idea es que haya personas que no tengan gustos para lo que es una verdadera iglesia, que no les guste una verdadera iglesia o el evangelio. Entonces les daremos lo que ellos quieren, una nueva forma de iglesia, una iglesia donde no se ore mucho, donde no se adore mucho, solamente una cosa pequeñita y ya está. Y claro, sin ningún compromiso de nada, sin nada
como unas personas que estén obrando en la escuela dominical para ayudar a los niños y los jóvenes. No, le vamos a dar a la gente una iglesia que les dé placer y sea solamente algo social, donde se coma juntos los unos y los otros, y lo vamos a poner todo a la ligera. De modo que no haya nada que se parezca a una iglesia. No tiene el antiguo compromiso, no tiene vidas que verdaderamente han sido cambiadas. Las personas que ahora viven para ser separadas del mundo y para agradar a Dios y para servirle, pues no, todo cambia, vamos a diluirlo todo, todo lo vamos a cambiar. Eso es lamentable. Y es el mismo síndrome que había afectado a las personas en el tiempo de Cristo, el mismo síndrome exactamente. Ellos no querían la conversión, ellos no querían arrepentimiento de pecado y una nueva vida y una nueva naturaleza y el servicio del Señor. Ellos solamente querían una mejor vida. Ellos querían su orgullo nacional. Ellos querían mezclar su adoración de modo que pensasen que podían tener la esperanza del cielo y Dios, y también combinar eso con la vida material y cosas terrenales y orgullo nacional y fama y fortuna, etcétera. Ese síndrome incluso afecta a los cristianos. Y en nuestro día lo vemos así. Hay que tener cuidado cómo vivimos cuando somos creyentes. ¿Verdaderamente has encontrado a Cristo? Y si eso es así, ¿estás viviendo por Él? Tu prioridad es Él y claro que tienes que ganarte la forma de vida y tienes que tener una casa razonable, cuidar a tu familia y tienes que avanzar y tener estabilidad y seguridad. Hay trabajo por hacer en esta vida, hay cosas que hacer en esta vida, claro que sí. Pero primero Dios. Si tú eres un verdadero creyente, primero hay que poner a Dios, hay que vivir por Él y servirle a Él. Y lo vemos aquí. Y no pienses que esto es solamente historia, esto es algo que nos aplica. Si tú quieres a Dios, o más bien quieres una mejor vida en la tierra, pues no es lo mismo. Y entonces Cristo dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Encuentra a Cristo y le conoces, y entonces Él será tu Salvador, y entonces ya tendrás que vivir por Él. Dice aquí, la cual el Hijo del Hombre os dará. Esa vida eterna es un don gratuito. El Hijo del Hombre, el cual es un término que representa al Mesías. Así es como lo veían los judíos. Él os dará esa vida eterna. Y claro, tú tienes que creer en Él. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que rendirte a Él. Y después, no puedes ganarte esto, no puedes ganarte tu camino al cielo. Ese es un gran problema antiguo. Todos quedamos cortos de la gracia de Dios, somos pecadores ante los ojos de Dios, pero Él os dará perdón gratuito, vida eterna. Y después dice Cristo, porque a Él señaló Dios el Padre, lo cual significa que Dios el Padre le había autentificado con los poderes milagrosos que tenía a través de de las palabras proféticas que predecían todo lo que él haría y su venida. Y bueno, su respuesta no fue muy alentadora, versículo 28. La multitud que le había seguido, esas personas que pensaban que eran discípulos en cierta forma, pero como comenzaron a tener objeciones irrazonables. Primero que nada podemos ver que se habían equivocado. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos tenían ciertas cosas en mente. Bueno, durante años ellos habían creído de forma errónea que los estándares de Dios y los 10 mandamientos y todos los otros mandamientos de la ley antigua les habían sido dados de modo que ellos pudieran obedecerlos y ganar la bendición de Dios. Pero los mandamientos no son dados sí para obedecerlos, pero también los mandamientos Dios nos los da para probar que nosotros no podemos ganar la bendición de Dios, son demasiado altos para nosotros. Más bien, Dios nos los da para avergonzarnos y humillarnos y para que eso nos muestre cuánto necesitamos que Dios nos salve y que eso sea un don de Dios. Necesitamos perdón y absolución gratuita. Pero no,
Ellos pensaban que Dios les había dado esa adoración y la ley ceremonial y todas las cosas que tenían que hacer, y pensaban que al hacer eso, pues agradaban a Dios. Decían, sí, podemos hacerlo. Estaban bien confiados en ello. Y entonces eso tiene que ser aclarado.